hombres, a aquellas mujeres, a aquellos jóvenes, de que separados de ti nada pueden hacer. Por eso, Señor, hoy preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy como que el Señor ha hecho conexiones espirituales, amén. El ayuno que tuvimos en la mañana, yo no sabía qué iban a ministrar las hermanas, la verdad yo no sabía en qué dirección venían, pero el Señor todo lo enlaza y todo lo encamina, amén. Cuando las cosas son del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios todo lo dirige. Y hoy tuvimos un ayuno donde el Señor terminó de confirmarme la palabra, el mensaje de hoy, y es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Dice la Biblia, allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1 y 2, dice que todo tiene su tiempo. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Y dice el verso 2, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y dice el verso 2, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Usted sabe la fecha de su nacimiento, ¿cierto? Yo sé la fecha en que yo nací. Allá el 29 de marzo de 1975 se estaba formando allá en el vientre de mi madre, o estaba ya más bien a punto de nacer, porque ya estaba formado, Juan Carlos. Allá en el año en que tú naciste, el Señor te estaba dando la oportunidad de venir a esta tierra, a este mundo. Y tenemos esa fecha y siempre la tenemos que usar porque casi siempre nos preguntan en todo lo que hagamos y en todo lo que nos inscribimos nuestra fecha de nacimiento, ¿cierto? Pero no sabemos cuál es el día en que usted y yo vamos a partir. No sabemos cuál es el día en que usted y yo vamos a morir. Dice que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, ¿cierto? Y yo quiero hablarles en esta mañana que así como hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, también la segunda venida de Cristo tiene su tiempo. ¿Sabes? Cristo viene por su iglesia. Y el tiempo está establecido, no por usted, no por mí. Como tampoco su muerte y mi muerte está establecida por nosotros. Porque ya Dios la estableció. La venida de Cristo también tiene su tiempo. Él vino hace más de 2000 años, fue a una cruz, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero dice la palabra que Él resucitó al tercer día y se le apareció a sus discípulos y estuvo con ellos. Y les dijo, así como me ven que me estoy yendo, así me verán venir un día. El tiempo de la venida de Cristo tiene su hora. Así como todo tiene su tiempo debajo del cielo en esta tierra, la venida de Cristo, déjame decirte, mi amigo, mi amiga, mi hermano, usted que me escucha ahí en su casa, déjame decirte que la venida de Cristo tiene su tiempo. Y aunque hoy muchos lo niegan y muchos desperdician, valga la redundancia, su valioso tiempo en otras cosas, y quizás no están esperando al Señor. Y les tengo una noticia. Yo sí sé cuándo vendrá. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo vendrá? Gloria a Dios. ¿Ninguno sabe cuándo vendrá? Aleluya.
¿Ninguno de ustedes sabe cuándo vendrá? Claro que sí. Yo sí sé cuándo vendrá, ya Laia lo dijo. Yo sí sé cuándo vendrá. ¿Saben? Jesucristo vendrá en cualquier momento, cuando menos lo esperemos. ¿Sabe? A cualquier hora, de cualquier día, de cualquier semana, de cualquier mes, de cualquier año. Cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera, Él vendrá. Entonces usted sí sabe cuándo vendrá. Usted tiene que estar convencido de que Él vendrá y usted sabe que sabe cuándo vendrá. ¿Y cuándo vendrá? Cuando Dios quiera. No cuando yo me acomode. No cuando yo le diga, Señor, ven ya. No cuando yo le diga, Señor, ahora sí, ya estoy bien, puedes venir por mí. No cuando yo le diga, Señor, ahora sí, ya dejé el pecado, puedes venir porque si vienes, me voy contigo. No cuando yo le diga, Señor, ya ahora sí lavé mis vestiduras. Ahora sí, Señor, ven, porque me puedo ir confiado contigo. No es cuando nosotros digamos. No es cuando usted y yo queremos. Es por eso que es de vital importancia que usted y yo estemos preparados para cuando Cristo venga. Y por eso el título de este mensaje tiene: Cristo viene. ¿Estás velando? ¿Estás ayunando? Cristo viene. Y yo les pregunto a todos en esta mañana: ¿estás velando? Vuelva a ver al que está a su lado y dígale, vuélvalo a ver. Mire esa cara hermosa que tiene esa persona que está a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hizo hermosos. Dios te hizo hermosa, Dios te hizo hermoso. ¿Y sabes, Lucy? Dios te hizo hermosa. Y Dios te dice que Jesucristo viene cuando Él quiere. Dígale al que está a su lado, ¿sabes? Jesús viene cuando Dios quiera. Jesús viene cuando Dios quiera. Vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer a partir del verso 36. Dice la palabra de Dios: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces ya usted sabe cuándo vendrá el Señor. Amén. Ya lo sabe. Ya no tiene excusas. Ya usted sabe cuándo vendrá el Señor. Por eso tienes que estar preparado. Porque esto es personal y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Esto es personal. Usted no va a salvar a nadie. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que da el crecimiento es Dios. No es por mucho que hagamos y por mucho que nos esforcemos. Gloria a Dios que nos permite ser vasos e instrumentos en sus manos. Pero todo depende de Dios. No depende ni de usted ni de mí, depende de Dios. Amén. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro es personal. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale, es personal. Dígale, esfuércese. Dice que el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Verso 42. Dice, velad pues, ¿qué dice? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
La palabra velar, en el sentido literal, la palabra velar en el sentido literal, según lo dicta el diccionario, significa permanecer despierto durante las horas que se suele dormir. Eso significa, Cintia, velar. Amén. Permanecer despierto durante las horas que se suele dormir, en el sentido literal. Pero como la Biblia es espiritual y las cosas espirituales tenemos que entenderlas espiritualmente, valga la redundancia, en el sentido espiritual, la palabra velar significa estar atento a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y no dejar de hacer, escuche esto, y no dejar de hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Ojo aquí, porque vamos a ir viendo esto. No dejar de hacer, eso significa en el sentido espiritual. En el sentido espiritual significa estar atento a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y no dejar de hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Vuelva a ver otra vez al que está a su lado. Yo hoy quiero que se vean esas caritas todos. Y dígale al que está a su lado, no dejes de hacer lo que Cristo te mandó a hacer. Ojo, no dejes de hacer lo que Cristo te mandó a hacer. Entonces, la palabra velar significa que usted y yo tenemos que estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, de las cosas que están aconteciendo, de todo lo que está pasando en el mundo. Y estoy hablando en el mundo espiritual. Ajá. Porque créame que ahí afuera se está moviendo el mundo espiritual. Porque la palabra de Dios me enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, lo dice allá en Efesios. Amén. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el enemigo está haciendo ahí afuera y que lamentablemente está envolviendo a la iglesia de Cristo. Escuche esto. Y que lamentablemente está envolviendo a la iglesia de Cristo. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, Cintia, la palabra velar, o cuando el Señor nos dice velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Velad tiene que ver con la oración. Amén. Velar tiene que ver con la oración. Velar es orar. Velar es orar aun cuando los que te rodean no lo hagan o no lo quieran hacer. Escucha esto. Velar es orar aunque tu esposa o tu esposo no lo quiera hacer. Orar aunque tus hijos no lo quieran hacer. Orar aunque tus amigos y compañeros no lo quieran hacer. Orar aunque tus familiares no lo quieran hacer. Orar en todo tiempo. Eso es velar. Aunque los que nos rodean no lo quieran hacer. Dice la palabra de Dios allá en Lucas, por si están apuntando para que acompañen esta de Mateo 24. Dice la palabra de Dios allá en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, y escuche cómo lo dice. Velad pues en todo tiempo orando. Orando. ¿Cómo tenemos que velar en todo tiempo, Cintia? Orando. Orando, dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Escuche esto. Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sabes? Iglesia de Cristo, esta palabra es para usted y es para mí. Es para mí. Yo la recibí primero. Y Dios me da el privilegio de compartirla con ustedes. Hay muchos que hoy están atrapados por todo lo que ha venido y lo que está sucediendo ahí en el mundo. Hay muchos que hoy han dejado de orar. Hay muchos que hoy se han rendido. Hay muchos que hoy ya no están en pie, porque en un momento, en una etapa de su vida, dejaron la oración.
Dejaron de levantarse como lo hacían antes, en la mañana, en la madrugada, como decía el salmista, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti, para ver tu gloria y tu poder. La iglesia tiene que volver a la oración. Si la iglesia está esperando a Cristo, la iglesia tiene que volver a la oración. Tenemos que volver a la oración. Número 1. Número 2. Velar es leer la Biblia. ¿Cuántos se duermen leyendo la Biblia? Velar es leer la Biblia. Es estar con nuestros ojos abiertos cuando leemos la Biblia. Velar es leer la Biblia y guardarla en nuestro corazón. Escuche esto. Y guardarla en nuestro corazón, aun cuando los que nos rodean no se interesen en hacerlo. ¿Sabes? Si a tu esposo no le da la gana leer la Biblia, si a tu esposa no le da la gana leer la Biblia, si a tus hijos no les da la gana leer la Biblia, léala usted. Léala usted. Porque la salvación es personal. Usted puede criar 5 hijos, como lo estamos haciendo mi esposa y yo. Pero déjame decirte que si mis hijas no toman la decisión, porque ya nosotros les hablamos, ya nosotros les predicamos, no dejamos de hablarles, no dejamos de predicarles. Ya conocen el camino. Pero sabe, con mucho dolor en mi corazón lo digo, si mis hijas no toman la decisión de buscar a Dios por sus propios medios y de seguirle, posiblemente va a pasar como dice la palabra. El uno será tomado y el otro será dejado. Porque yo no puedo arrastrar ni llevarme a nadie por la fuerza. Si su esposo o su esposa o sus hijos no quieren leer la Biblia, léala usted. Y el Señor nos está llamando en estos tiempos a salir de la vagancia, de la comodidad. Y lo digo con mucho temor y temblor y esperando no ofender a nadie. Porque la palabra de Dios no es para ofender, es para exhortar, es para rearguir, es para corregir. Es para que usted y yo nos despertemos si estamos durmiendo. Porque muchos hoy ni siquiera leen la Biblia. Muchos hoy sabiendo leer. Y sabes, hay personas que por sus circunstancias, su situación, quizás no pudieron aprender a leer porque no tuvieron una infancia digna para poder ir a una escuela, para poder aprender a leer y sabe, hoy sienten grandes deseos de leer y sabe, como no saben leer, ¿sabe qué hacen? Se sientan a escucharla por horas, porque la guardan en su mente y en su corazón para ponerla por obra. Y nosotros que tenemos nuestra vista, nuestra boca, nuestros oídos, muchas veces le estamos cerrando nuestros ojos, nuestros oídos y aún nuestra boca a la palabra de Dios, porque hablamos cualquier cosa menos la palabra de Dios. Velar es volver a la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, apunte ahí porque yo quiero que usted lea. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee. Y eso es una profecía para usted y para mí, porque usted es creyente, usted ha creído en Cristo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Oiga esto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo está el tiempo? Cerca. Vuelva a ver a lo que está pasando en el mundo, hermano. Yo no tengo que hablarle a usted de todo lo que está aconteciendo hoy para que usted se dé cuenta que la venida de Cristo está cerca. Pero ¿qué está haciendo la iglesia aún sabiendo que la venida de Cristo está cerca? Y lo decía la hermana Rebeca ahora. Ya no juguemos a la iglesita. Ya no juguemos al cristianito. Ya no juguemos al creyente. No, no, no. Esto es serio. Es necesario que haya un arrepentimiento en la iglesia de Cristo en estos tiempos. Y estoy hablando por mí, de aquí para allá. Es necesario volver a la palabra.
Bienaventurado el que lee, dice Apocalipsis, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y yo pregunto en esta mañana, ¿está usted guardando lo que aquí está escrito o está viviendo como a usted le da la gana? ¿Está usted guardando lo que aquí está escrito o está usted viviendo como a usted le gusta vivir y como usted quiere vivir? Porque si es así, déjame decirte que hoy es la oportunidad, hoy es el día para que usted y yo pongamos nuestras barbas en remojo y le digamos al Señor, Señor, como decían las hermanas ahora, perdónanos, ten misericordia de nosotros, porque hemos estado jugando, hemos estado ministrando, quizás con nuestras vestiduras sucias. Velar, amada iglesia, es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Velar es no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10, verso 25, apúntelo. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y escuche esto, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día está cerca. Otra vez habla de la venida del Señor. ¿Por qué usted tiene que congregarse? Porque Dios lo manda. El Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tanto más dice, léalo, porque la palabra de Dios es la que va a hablar a tu corazón. Yo pudiera decirte aquí muchas cosas que dice en la Biblia, pero si usted no las lee y no las atesora, podrían no causar ningún efecto en su vida, y eso es lo que ha pasado en estos tiempos. Se ha dejado de lado la palabra de Dios para entretener al pueblo. Ya no estamos para ser entretenidos. Cristo viene pronto. Dice, exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. La venida del Señor está cerca. Yo lo creo. Yo lo creo. Si tu esposo no se quiere congregar, si tu esposa no se quiere congregar, si tus hijos no se quieren congregar, congréguese usted. Congréguese usted. ¿Por qué la gente ha decidido dejar de congregarse? ¿Saben por qué? Háblanos, papá. Porque no quieren tener un compromiso con Dios. Porque no queremos comprometernos verdaderamente con Dios. Porque sabes, cuando nosotros cumplimos con la palabra de Dios, el Señor nos llama a un compromiso. Pero mejor de largo, ¿verdad? Así de larguito, ¿verdad? Para que nadie me diga qué debo hacer, cómo lo debo hacer y por qué lo debo hacer. Porque la palabra de Dios nos demanda, iglesia, y lo vamos a ver. Ojo que lo que estoy diciendo aquí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahorita, más adelante, cómo la palabra de Dios nos habla a través de esto. Velar también es guardar nuestra mente y nuestro corazón. Dígale al que está a su lado, guarde su mente. Dígale al que está a su lado, guarde su corazón. La palabra velar también significa guardar nuestra mente y nuestro corazón, porque muchas veces nos dormimos y guardamos un montón de cosas, ¿verdad? En la mente que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y guardamos un montón de cosas en nuestro corazón que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Pero velar también significa guardar en nuestra mente y nuestro corazón, guardar nuestra mente y nuestro corazón en paz. Escuche esto, guardar nuestra mente y nuestro corazón en paz y en santidad, lo decían ahora las chicas, y en santidad, en santidad. ¿Y por qué en santidad? ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 14? ¿Qué dice Hebreos 12, 14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También está hablando de la venida del Señor. Vea que la Biblia toda habla del regreso del Señor y nadie le presta atención.
A veces decimos, seguir la paz con todos y la santidad. Y nos olvidamos que el Señor viene pronto, ¿verdad? Y pasamos apresurados ahí por la palabra y no nos estamos guardando. ¿Sabe? Si usted en su corazón hay algo que le esté estorbando, que no le permita tener paz, es necesario que usted saque eso que hay en su corazón que le roba la paz. Si usted tiene que ir donde una persona y perdonarla y decirle, sabes, yo te perdono por lo que me hiciste, eso se llama tener paz, eso se llama buscar la paz. Si alguien te hizo algo, usted puede ir donde esa persona y decirle, sabes, te perdono por lo que me hiciste. O si le hiciste algo a alguien, vas y le dices, sabes, perdóname por lo que te hice. Y el perdón que trae, paz. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sabes, yo quiero decirles en esta mañana, la Biblia lo dice, que Cristo vendrá en la hora que menos pensemos. Cuando usted y yo menos nos imaginemos, Él vendrá. Entonces, ¿cómo debemos estar? Diga conmigo, velando en todo tiempo. Velando en todo tiempo. Debemos estar velando, no podemos dormirnos espiritualmente, ¿sabes? El conformismo, el estancamiento, la apatía, la indiferencia, los placeres de este mundo están conquistando a la iglesia. A la iglesia, escuche esto. El conformismo, el estancamiento, la apatía, la indiferencia y hasta los placeres del mundo están conquistando a la iglesia. Y muchas veces lo hablamos, mi esposa y yo, que cuando Cristo venga, si uno de los dos no está preparado, lamentablemente yo no me la puedo llevar y ella no me va a llevar a mí si yo no estoy preparado. Es algo tan personal, es algo tan personal que tenemos que inculcar en nuestros hijos y en nuestra casa. Y no se canse, no se canse. No se canse de hablarles a sus hijos de la venida de Cristo, porque en algún momento el Espíritu Santo los va a guiar hacia esa verdad. Hoy Dios, amada iglesia, está haciendo un llamado. Hoy Dios está haciendo un llamado, nos está haciendo un llamado a usted y a mí a no conformarnos, a no acomodarnos en este mundo. A este mundo que cada día lo vemos que se pervierte más y que cada vez se aleja más de Dios. Usted lo ve ahí afuera, es notable cómo el mundo cada vez se aleja más de Dios. Cómo aún la educación pública está siendo cambiada, transformada para meter el pecado solapadamente. Están educando a nuestros hijos desde la escuela, desde el colegio, desde las universidades, para apartarles su mente y su corazón de Dios. Y gloria a Dios por aquellos profesores y maestros que no van a dar su brazo a torcer y que van a decir, yo creo y pienso diferente a lo que este manual me dice. Porque déjeme decirle que van a introducir, y ya están introducidos, muchos manuales donde quieren separar a los jóvenes del conocimiento de Dios, donde les están enseñando que le digan a lo malo bueno y a lo bueno malo, donde les están enseñando que pueden torcer el camino porque eso está obsoleto, porque eso no tiene validez, porque eso ya pasó de moda, dicen muchos. Yo no sé usted, mi hermano, pero Cristo no pasa de moda. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Lo que aquí está escrito, nadie, ningún hombre, dice que ni una jota, ni un punto, ni una tilde puede ser cambiada. Nada. Pero la perversidad del hombre ha venido a querer cambiar. Ha venido a querer transformar y hacer las cosas que son buenas como malas. Y las cosas que son malas como buenas. La iglesia de Cristo debemos estar apercibidos y estar velando.
porque Él vendrá en cualquier momento, iglesia. Él vendrá en cualquier momento, o simplemente su vida, mi vida se puede apagar en cualquier momento. ¿Sabe usted el día de su muerte? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Y a veces hablamos ese tema también mi esposa y yo, y ella, como es un poco almática, le digo yo, ¿verdad? Ella es almática, se entristece mucho cuando se hablan de estas cosas. Y yo a veces le digo, un día el Señor me va a llevar y usted tiene que seguir su vida. Usted tiene que seguir amando a Dios con todo su corazón. Y un día vamos a estar allá delante de la presencia de Dios los dos. Y a veces suena como triste, como una historia triste. Pero sabes, yo le digo a mi esposa, no hay nada más hermoso. No hay nada más hermoso que entender que usted y yo no somos de este mundo, no estamos aquí enraizados en este mundo, que nuestra ciudadanía está en el cielo y que ahí es donde usted y yo vamos a pasar la eternidad. El mundo pasa y sus deseos. Estamos de pasada. Estamos de paso, no podemos acomodarnos a esta tierra, no podemos acomodarnos a nuestro trabajo, no podemos acomodarnos a todo lo que el mundo tiene ahí, no, todo eso es necesario, sí, pero no es indispensable porque eso pasa. Pero su eternidad, mi eternidad, un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y ahí dice que no va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Amén. Vamos a estar de fiesta con el Señor. Los años pasan, iglesia. Vea, yo nací en 1975, saque la cuenta, ya estoy viejito. Y sabes, cuando yo vuelvo a ver hacia atrás, aquellos tiempos donde yo era un carajillo que me subía a los árboles y hacía ese montón de travesuras, ¿verdad? Y yo vuelvo a ver, yo me veo ahora y digo, Señor, ¿cómo pasan los años? Y tu misericordia me ha mantenido hasta aquí. He visto amigos morir. He visto familiares morir. Y llego a la conclusión de que eso es la vida. La vida es un soplo. La vida es un suspiro. La vida se acaba en cualquier momento. De hecho, apunte ahí el Salmo 90:10, apúntelo y lo lee. Y lo hace suyo. Salmo 90:10, dice la palabra de Dios en el Salmo 90:10, que los días de nuestra edad, dice, son 70 años. Hermana, ¿cuántos años tiene usted? Sí. Va para 80 la hermana, gloria a Dios. Amén. Vea las canitas, qué lindas. Ajá. Vea qué hermosas canas, está peinando canas. Va para 80 años. Y sabe, la hermana se ha estado preparando y se sigue preparando y está preparada para cuando Cristo venga. Amén. Dice el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los muchos más robustos son 80 años, dice. Y hay personas que pasan 90 y llegan a 100 y sabe, eso es bendición de Dios. Dios le permite a usted vivir lo que Él le permita vivir. Y dice, y si en los más robustos 80 años. Dice, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué? Porque pasamos trabajando todos los días de nuestra vida, ¿cierto? ¿O hay aquí alguien que no trabaja? No, todos trabajamos. El que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Hay que trabajar para llevar nuestro sustento, nuestro alimento diario a la casa. Y dice que pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos, ¿sabes? Todos un día tenemos que partir, pero la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos, estamos velando, amén, estamos velando, estamos en pie y seguimos velando. Debemos estar velando, ¿saben por qué, iglesia? Porque las noticias de nuestros días y el aumento acelerado de la ciencia indican que cada día su venida está más cerca. Y me gustaría darles un día, tal vez un seminario más extenso sobre muchas cosas que están aconteciendo, pero en una prédica no tenemos el tiempo para eso. Pero un día vamos a hablar de todas las cosas que se han venido cumpliendo pie a pie. Y vamos a tener el tiempo de verlo. Un día vamos a hacer un seminario escatológico, amén. Y vamos a hablar de eso.
Vamos a Daniel capítulo 12. Vaya a su Biblia ahí, Daniel capítulo 12, versos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versos del 1 al 4, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Escuche esto. Pero, dice aquí, pero, ¿tienen Daniel? Sí, capítulo 12. Dice aquí, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes serán libertados? Tu pueblo. Eso habla, ¿sabe de qué? Del arrebatamiento. Porque el arrebatamiento antecede a la gran tribulación. La gran tribulación va a ser un tiempo de angustia, de dolor, de sufrimiento, porque muchos negaron a Cristo, muchos le dieron la espalda a Cristo, y muchos se quedaron y van a tener que sufrir las consecuencias. Por eso dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, ahí seremos arrebatados. Dice, todos los que se hallen, ¿a dónde? Escritos en el libro. ¿Cuántos están escritos en el libro? Ya usted recibió a Jesús en su corazón. Ya usted le dijo al Señor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces dice su palabra, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Y sabes qué dice Apocalipsis capítulo 3 versos 5 y 6? Dice Apocalipsis, apúntelo ahí, capítulo 3 versos 5 y 6 dice, el que venciere será vestido, Cintia, escuche esto. Me gusta su vestido, decía mi esposa ahora. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre. ¿Acaso serán borrados los nombres del libro de la vida? Ahí lo dice la palabra. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre. ¿Sabes? Dios tiene un borrador. A veces hay gente que dice que no. ¿Sabes quiénes enseñan que no? Los salvos siempre salvos. Hay una falsa doctrina que se llama los salvos siempre salvos, y ellos predican que cuando usted recibió a Cristo, ya usted no hay más condenación para usted, que usted puede hacer esto hoy y hacerlo mañana y seguirlo haciendo, que ya sus pecados fueron clavados en la cruz y que usted puede seguir viviendo su vida como le da la gana. Mentira, mentira. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero se olvidan de la segunda parte. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero qué fácil es decir, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero mi amado hermano, usted puede estar en Cristo Jesús. Amada iglesia, usted puede pasar toda su vida diciendo que es cristiano, pero si usted vive su vida en la carne, déjame decirte que la palabra de Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero decía Cintia ahora, a los peros, ¿cómo hay que ponerle atención? A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está en Gálatas, por aquello. Apocalipsis 3, 5 y 6 entonces dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo te está hablando, iglesia. Presta atención a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en estos tiempos. Y dejemos ya de jugar con las cosas de Dios. Dejemos ya de jugar con las cosas de Dios. Es tiempo de que tengamos un despertar espiritual en nuestro corazón. Y dice el verso 2 de Daniel 12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y escuche esto, Cintia. Dice el verso 2 de Daniel 12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. No lo digo yo, lo dice la palabra. Unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Y que la palabra de Dios hable a nuestro corazón. ¿Sabe qué dice Mateo capítulo 25, verso 23?
para esos que van a ser despertados para vida eterna. ¿Sabe cuál es la promesa para ti? Que vas a ser despertado para vida eterna. ¿Sabe qué es lo que la palabra de Dios dice para ti? Que vas a ser despertado para vida eterna. Dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 25, verso 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco, escuche esto, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso dice ahí que unos para vida eterna. Y dice que otros para vergüenza y confusión perpetua. Otros para vergüenza y confusión perpetua. Escuche esto, iglesia. Apunte ahí Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 22 y 23 dice, ojo, lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo dice el Evangelio de Cristo. Cristo mismo lo dijo. Dice Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo dijo eso? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo conocía los tiempos y sabía del montón de engañadores y burladores y de falsos maestros y de falsos profetas y de cristianos que andan diciendo que siguen a Cristo, pero que su vida no representa al Señor. Y quizás hablaban de Cristo, y quizás profetizaban en su nombre, y quizás hacían milagros, porque los milagros no son del hombre, son de Dios. Pero el Señor les va a decir: nunca os conocí. Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Dirían los discípulos: dura palabra, maestro, es esta. Dura palabra. Y el Señor los volvería a ver y les diría, y le decían los discípulos: maestro, muchos están yendo porque estás hablándoles muy duro. Y el Señor les dice: ¿querés iros vosotros también? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que se nos hable, que se nos exhorte, que se nos anime, que se nos redarguya con la palabra de Dios. Y voy a ir finalizando. Dice el verso 3. Los entendidos, ¿cuántos entendidos hay aquí? Verso 3 de Daniel 12. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A perpetua eternidad. Amén. Y el verso 4 dice, para ir cerrando, dice el verso 4 de Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo ¿de qué? Del fin. Y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ¿Cómo ve usted a la gente hoy? Corriendo. Es más, ahorita mismo yo siento que ya estoy corriendo, porque la gente ya se quiere ir. Porque la gente dice: es hasta las 12 el culto y tengo que irme. Yo mismo hoy siento esta palabra marcando los pasos en mi vida, porque dice: muchos correrán de aquí para allá. La gente hoy anda acelerada, la gente hoy quiere todo rápido. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eres tú, la luz de mi alma. Y yo quiero que en esta mañana, iglesia, La sonrisa, ¿sabes? de mi mañana. Cuando la palabra de Dios dice ahí que muchos correrán de aquí para allá y que la ciencia aumentará, De vida. hoy vemos cómo todo ha evolucionado. Mientras antes el transporte principal eran los caballos, las carretas, los bueyes. Mientras hace apenas, quizás menos de 100 años, el transporte principal todavía eran las carretas y los bueyes. Ya hoy todos tienen carro, todos viajan en tren, en avión. Los tiempos se han acelerado. De mi alma.
la comunicación, la tecnología, todo se ha acelerado. La sonrisa de Y ya estamos mi viviendo, iglesia, los mañana tiempos eres tú. peligrosos. La Por eso hoy en esta mañana yo voy a pedirte que se ponga sobre tus pies. Póngase sobre sus pies. Usted que está ahí en casa, usted que está ahí en su casa, Tu voz, mi corazón salta al sentir tu presencia. Me renuevas, nuevas fuerzas yo recibo. Y en tu nombre me levantaré. iglesia, si Cristo viene hoy, porque dijimos que el día y la hora no lo sabemos, pero si Cristo hiciera su entrada hoy, en la hora que usted y yo menos pensemos, ¿cómo va a encontrar a muchos el día de hoy? ¿Sabe? Hoy ahí en el mundo, allá afuera, o quizás aquí mismo, va a encontrar a muchos peleados con su vecino, peleados con un familiar, peleados con un amigo, peleados con su esposa, con su esposo. Quizás va a encontrar a muchos haciendo cosas indebidas. Quizás va a encontrar a muchos sumergidos en los negocios de la vida, porque los negocios de la vida son su centro de atención. Quizás va a encontrar a muchos ocupándose 100% de su trabajo, pero dejando de lado la búsqueda de Dios. Tu presencia me renueva. Y dice la palabra de Dios que será como en los días de Noé. Todos estarán ocupados en sus placeres y en sus negocios. No hicieron caso al mensaje de Noé. Iglesia, Cristo viene. Iglesia, Cristo viene. Cristo viene a arrebatar a los suyos. Mi corazón salva. Y dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre, Yo recibo. para siempre con Él, Y en tu nombre y así estaremos para siempre con Él, para siempre con Él. Pero entonces dice la palabra que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Déjame decirte que esa otra o ese otro puede ser un compañero, un amigo, un vecino, un familiar que quizás no le hablas de Cristo. Dos mujeres, dice la palabra, estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Sabes? Que no sea porque usted y yo no les hablamos de Cristo. Si Jesús viene y algún conocido o un ser querido se queda, iglesia, escuche esto. Si Jesús viene y algún conocido o un ser querido se queda, que no sea porque yo nunca le compartí las buenas noticias. Que no sea porque yo nunca le hablé de Cristo. Que no sea porque yo nunca tomé el tiempo para decirle que Dios le ama. Yo quiero que en esta mañana usted piense por un momento. Piensa por un momento en la segunda venida de Cristo. Y pregúntese en su corazón: ¿qué debo hacer mientras tanto? ¿Qué debo hacer mientras tanto? Piensa en la venida de Cristo y pregúntese: ¿qué debo hacer para prepararme o para estar preparado? En esta mañana, si tú no eres salvo, si alguien en este momento va a ver este mensaje, quizás ahí por la transmisión,
nuevas Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú no eres salvo, yo hoy te digo en el nombre de Jesús, recibe a Cristo hoy mismo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Yo hoy te digo, recibe a Cristo en tu corazón, porque mañana no sabes si vendrá. Salta al sentir tu presencia. Y si eres salvo, yo hoy quiero decirte, debes vivir fielmente por Él, debes vivir fielmente por Él y para Él. Y debes compartir el Evangelio de Cristo con los demás. Debemos compartir el Evangelio de Cristo con los demás. Al oír tu voz, mi corazón salta. Al sentir tu Padre, en el nombre de presencia, Jesús, me renueva. hoy me renuevo. Díganle al Señor, Nuevas Señor, hoy me renuevo. fuerzas Hoy me yo renuevo. Hoy recibo nueva fuerza en el nombre de Jesús. Y en tu nombre Hoy recibo me nueva fuerza levantaré. en el nombre de Jesús y me levanto en tu nombre, Señor. Al Hoy oír desecho tu todo pecado. voz, Hoy desecho mi toda inmoralidad. corazón Hoy desecho de mi al corazón sentir todo tu aquello que no te agrada. presencia, Porque me quiero renueva. estar preparado. Porque quiero Nuevas estar listo. fuerzas yo recibo. Recibe nueva fuerza del Señor. Y en tu nombre me Recibe nueva fuerza del Señor. levantaré. Y levántese en el nombre de Jesús. Y en tu nombre Levántese en me el nombre de Jesús. levantaré. Y que con su Y en tu testimonio, nombre que me con su vida, levantaré. usted predique a Cristo. ¿Sabe? Usted es una carta abierta. Levantaré. Usted es una carta abierta leída por todos los hombres. Y la pregunta que yo me tengo que hacer todos los días es: Señor, ¿qué están viendo mis hijos en mí? Señor, ¿qué están viendo mis hijos en mí? Si yo soy una carta abierta, Padre, ¿qué están leyendo ellos en mí? Si yo soy una carta abierta, Señor, ¿qué están leyendo mis compañeros en mí? Si yo soy una carta abierta, Señor, ¿qué están leyendo mis vecinos en mí? Si yo soy una carta abierta, Señor, ¿qué están leyendo mis hermanos en mí? Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, a vivir en rectitud y en santidad. En el nombre de Jesús. Y quiero hacer esta oración por aquellos que no han recibido a Cristo y en algún momento puedan ver este mensaje. ¿Sabes? Si Cristo viene, Él no quiere que tú te quedes. Su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere salvarte hoy. Y Él te dice: es hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y yo quiero que tú hagas esta oración conmigo, y la iglesia que se una conmigo a hacer esta oración por todos aquellos que no lo han recibido en su corazón. Y le puedan decir conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero hoy, de acuerdo a tu palabra, yo me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Te abro mi corazón para que habites en mí. Y declaro que de hoy en adelante tú eres el Señor de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas yo pueda irme contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cristo viene, iglesia. Prepárate, 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 porque Cristo viene y Él viene por una iglesia santa, pura,
sin manchas, sin arrugas. Y esa iglesia eres tú, esa iglesia soy yo, porque lo estamos esperando. A todos los que están allá en casita, un abrazo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y nos vemos el martes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche. Dios les bendiga. Me renueva.